Siempre creí que la boda de un hijo era el punto más alto de nuestra misión como padres. Es cuando vemos a ese niño que criamos con tanto sacrificio comenzar su propia familia, lleno de gratitud por todo lo que vivió con nosotros. Soñé con ese día desde que nació Elena. Pero nada me preparó para lo que escuché en aquella sacristía. La verdad me cortó como una navaja. Mi hija planeaba deshacerse de mí la misma noche de su boda. Y si crees que esta historia termina aquí, estás completamente equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo esperaba. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro completo, y el final es algo que recordarás por mucho tiempo. Pero antes, dime algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte al canal si quieres escuchar más historias de vida como esta, de madres, de padres, de gente como nosotros, que solo quería ser amada. Mi nombre es Isabel de Los Ángeles Marquina, tengo 70 años, y dediqué toda mi vida a una hija que, en el día más importante de su vida, me traicionó con su propio silencio. Pero a veces, el abandono es lo que nos despierta. Y, incluso después de todo, quizás haya sido lo mejor que me pudo haber pasado. Recuerdo la mañana de la primera comunión de Elena. Yo misma planché aquel vestido blanco de encaje que me costó noches de desvelo, porque tuve que recortar gastos y pagar a plazos con mi tarjeta de crédito. La llevé de la mano por el pasillo de la iglesia y me prometí que jamás le faltaría nada. Ese recuerdo me acompañó toda la vida, como una brújula invisible. Creí que cada sacrificio tenía sentido si con eso ella podía sentirse segura, respetada y con un futuro que brillara más que el mío. Cuando llegó el día de su boda, sentí que todas esas renuncias habían dado fruto. El salón estaba decorado con lámparas de cristal que destellaban como estrellas, la mesa principal cubierta con manteles de seda y copas de vino francés que los meseros alineaban con precisión. Había un piano de cola en el rincón, y las notas suaves se mezclaban con la fragancia de flores exóticas que adornaban el altar. Yo caminaba entre los invitados con la cabeza erguida, convencida de que aquella elegancia también era mi triunfo silencioso. Nadie sabía que buena parte de ese lujo había salido de mi esfuerzo. Había retirado fondos de mi cuenta de ahorro para pagar una parte del banquete y hasta vendí un reloj antiguo para cubrir los arreglos florales. También regalé a Elena las joyas de la familia, piezas con historia, herencia de mujeres que resistieron tanto como yo. Cada detalle del salón me recordaba una noche sin dormir, un antojo que no me permití, una factura que tuve que postergar. Pero verlo todo listo me hacía creer que valía la pena. En ese instante yo no pensaba en mí, solo en verla feliz. El brillo de las lámparas parecía reflejar la sonrisa que yo esperaba encontrar en su rostro. Mi corazón latía con un orgullo sereno, convencido de que la dignidad de una madre se medía por lo que estaba dispuesta a entregar sin esperar nada a cambio. Estaba tan ensimismada en esa ilusión que no me di cuenta de lo cerca que estaba la tormenta. Me acerqué a la sacristía casi por casualidad, buscando un poco de aire fresco, pues los perfumes fuertes de las invitadas y el calor de las luces me habían mareado. Caminé con paso lento por el pasillo de mármol, acariciando con los dedos la barandilla dorada como si necesitara apoyarme en algo firme. Fue ahí, a unos metros, cuando escuché una voz que reconocí de inmediato. Era Javier, el prometido de mi hija. Su tono era bajo, casi un susurro, pero el eco de la sacristía lo amplificaba. Decía palabras que se me clavaban como agujas. Después de la boda firmamos los papeles, con la herencia de tu madre pagaremos las deudas y luego la enviamos a una residencia. Mis piernas se aflojaron. Sentí que el lujo que me rodeaba se desmoronaba como un castillo de arena. Me quedé inmóvil, con la espalda pegada a la pared, como si ese mármol pudiera sostenerme. Mi respiración se volvió pesada, y el sudor frío me corría por la nuca. No podía creer lo que estaba escuchando. Era mi hija la que reía después de esas palabras. La reconocí porque yo misma había escuchado esa risa desde que nació. Su complicidad con él me arrancó algo que no supe nombrar, como si me hubieran arrancado la raíz del pecho. Mis manos buscaron un pañuelo en el bolso de cuero que llevaba. Lo apreté contra mi boca para ahogar un sollozo. Yo, que había sido tan cuidadosa con cada gasto, que había invertido hasta el último peso de mis cuentas pensando en su bienestar, me encontraba de pronto convertida en un estorbo del que planeaban deshacerse. La música seguía sonando en el piano del salón, pero dentro de mí solo había un silencio helado. El contraste era cruel.
Afuera, los invitados brindaban con champaña y hablaban de viajes en hoteles boutique, mientras yo estaba ahí, pegada a esa puerta, entendiendo que el verdadero banquete no era para celebrar el amor de mi hija, sino para esconder la ambición de un hombre que nunca me respetó. Y ella, mi Elena, participaba con su silencio cómplice. No sé cuánto tiempo estuve parada, escuchando sin atreverme a entrar. Cada palabra me perforaba. Lo mejor será que no interfiera más en nuestra vida, decía Javier, con una seguridad que me erizaba la piel. Elena respondía con frases cortas, pero sus risas eran suficientes. Me di cuenta de que el amor de madre no siempre se devuelve, y que a veces uno cría rosas que se clavan como espinas. El corazón me saltó en el pecho con un golpe seco. Sentí que el aire se me acababa y tuve que apoyarme con las 2 manos en la columna dorada. Ese hombre no solo hablaba de propiedades o de cuentas conjuntas, hablaba de mí como si fuera un estorbo. Y en ese instante, la vida me puso frente a una verdad imposible de maquillar. Para ellos, yo ya no pintaba nada. Sentí que el mármol bajo mis pies se volvía resbaladizo, como si la tierra misma quisiera tragarse mi cuerpo. Me apoyé contra una columna dorada, buscando estabilidad, pero la voz de Javier no me dejaba respirar. Decía mi nombre como si fuera una molestia, un obstáculo que había que remover del camino. Yo temblaba, y el perfume caro de alguna invitada que pasaba por el pasillo se me mezcló con el sabor amargo de la traición en la garganta. La risa de Elena me atravesó como un vidrio roto. Esa risa que antes era la melodía de mis días ahora sonaba hueca, distante, cómplice. No había ternura en su tono, solo frialdad. Sentí que la niña que crié con tanto cuidado, a la que llevé de la mano al colegio, a la que enseñé a rezar en las noches, estaba muerta en algún rincón de mi memoria. Lo que quedaba frente a mí era una mujer desconocida, de labios pintados y mirada ajena, planeando mi desaparición emocional. Me pregunté en silencio qué más tenía que ofrecerles. Yo había puesto mi dinero, mis joyas, mis recuerdos. Vendí parte de mis muebles más valiosos para cubrir detalles de la boda. Abrí mi cuenta de ahorros y la dejé casi vacía con tal de que no les faltara nada. Cada transferencia que autoricé era como una carta de amor escrita en silencio. Y sin embargo, lo único que recibía a cambio eran cuchilladas envueltas en frases cortas. El eco dentro de la sacristía amplificaba cada palabra, y yo no podía moverme. Javier hablaba de herencia como si fuera una bolsa de pan que podía repartirse sin mi consentimiento. Hablaba de mis propiedades con la seguridad de quien cree tener la victoria asegurada. Yo apretaba los dientes, deseando que fueran alucinaciones, que todo aquello fuera un mal sueño del que despertaría en la casa que tanto me costó mantener. Pero no, era real. Me vi a mí misma reflejada en una ventana alta del pasillo. La mujer que me miraba desde el vidrio tenía el rostro demacrado, los ojos vidriosos y el gesto vencido. No era la madre orgullosa que minutos antes paseaba entre los invitados con dignidad, era otra, una que acababa de perder la fe en su propia sangre. Esa imagen me dolió más que las palabras que escuchaba, porque confirmaba que había dejado de pertenecer al mundo de Elena. Recordé entonces mi juventud, cuando no tenía nada y tuve que trabajar limpiando casas ajenas. Lo hice con la ilusión de que algún día mi hija tendría todo lo que yo nunca tuve. Creí que la vida me recompensaría a través de ella. Y sin embargo, ahí estaba yo, escondida detrás de una puerta, escuchando cómo mi sacrificio se convertía en motivo de burla. ¿Cómo se rompe un corazón sin hacer ruido? Así, en un instante, sin testigos, con la crueldad del silencio. El murmullo lejano de los invitados contrastaba con la dureza de esa escena. Afuera, los brindis y los aplausos celebraban un futuro que ya estaba podrido antes de empezar. Adentro, mi dignidad se desmoronaba como las velas que se apagan solas. Me llevé la mano al pecho, buscando calmar ese latido frenético que parecía querer escapar de mi cuerpo. El dolor era tan grande que apenas pude dar un paso hacia atrás. Quise entrar y gritar, enfrentar a los dos, pero no tuve fuerzas. Me quedé quieta, con los ojos cerrados, imaginando que todo se detenía. Sentía que si hablaba, mi voz se quebraría en 1000 pedazos. Y entonces recordé cada momento en que Elena me abrazó de niña, cada dibujo que me hizo en la escuela, cada tarde que pasamos en el jardín de casa. Esos recuerdos me golpeaban como látigos, porque confirmaban que no quedaba nada de aquella niña. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, escuchando. Cada segundo era una puñalada, y aún así no podía alejarme.
Era como si necesitara escuchar hasta la última palabra para aceptar la realidad. Javier insistía en que mañana todo cambiará, y Elena, en lugar de negarse, asentía con una risa nerviosa. Esa risa fue lo que más me dolió, porque ahí estaba la confirmación de que no era una víctima, era su aliada. Cuando al fin pude dar un paso, sentí que las piernas se doblaban. Caminé unos metros, sosteniéndome de la pared, como si todo el lujo que me rodeaba, esas lámparas de cristal, ese mármol impecable, esos vitrales carísimos, se hubieran vuelto una cárcel de oro que me recordaba mi derrota. Por primera vez entendí que el lujo no sirve de nada cuando tu propia sangre te arranca la dignidad. Y entonces lo escuché con claridad, frío y despiadado: tu madre no sospecha nada, mañana ya será un recuerdo. Esas palabras me atravesaron el alma como un cuchillo. Me llevé la mano al rostro, intentando no gritar. En ese instante supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que ya no podía seguir siendo la misma mujer que entregaba sin límites. Avancé hacia la sacristía con pasos inseguros, como si mi cuerpo se negara a obedecerme. El aire estaba cargado del aroma a incienso y del perfume dulce de las flores exóticas que yo misma había pagado. Abrí la puerta con cuidado, y ahí estaban ellos, Elena y Javier, de pie, murmurando como si el mundo les perteneciera. Mi hija, con su velo bordado en perlas, brillaba bajo la luz tenue de un candelabro antiguo. Era una visión hermosa y cruel, porque todo lo que veía me recordaba que yo había hecho posible ese lujo. Me temblaban las manos, y aún así me obligué a hablar. ¿Eso piensan hacer conmigo?, pregunté con una voz que no parecía mía. Elena bajó la mirada, sus dedos jugueteaban con el encaje de su vestido, evitando mi rostro. Javier, en cambio, me sostuvo la mirada con descaro, como si yo no fuera más que una figura incómoda en medio de su plan. Sentí que el silencio entre nosotros se estiraba como un hilo a punto de romperse. El eco de mis palabras parecía chocar contra las paredes de piedra. Yo esperaba que Elena me desmintiera, que soltara una risa nerviosa y dijera que todo era un malentendido. Pero lo único que escuché fue su respiración agitada. Su silencio fue más devastador que cualquier insulto. Yo, que tantas veces le presté dinero sin pedir explicaciones, que abrí mi cuenta de ahorros cuando ella lo necesitó, estaba frente a la prueba de que nunca fui más que un medio para sus fines. Mi voz volvió a quebrarse. Después de todo lo que di por ti, Elena, así me pagas. Ella levantó la cabeza apenas un instante, y sus ojos se llenaron de un brillo que no era ternura ni arrepentimiento, sino miedo. El miedo de una niña atrapada en su propia elección. Javier, en cambio, sonrió con esa seguridad repugnante que da el poder cuando se siente intocable. El contraste entre ambos me destrozó. Elena parecía dividida, pero su silencio la hacía culpable. Javier, firme, dueño de una seguridad que me helaba la sangre, me respondió con un tono que aún me persigue en las noches. No había compasión, ni un rastro de respeto. Cada palabra que soltaba era como una sentencia escrita sobre mi piel. Lo miré a los ojos, intentando mantener mi dignidad, aunque por dentro me desmoronaba. Pensé en todas las veces que invité a Javier a mi casa, que le serví comida caliente y lo recibí con amabilidad. Recordé cómo me agradecía con flores baratas y sonrisas fingidas. Ahora lo veía tal como era, un hombre que calculaba hasta el último peso, que veía en mi herencia una cuenta abierta para cubrir sus deudas. Sentí que me ardía la cara. El vestido de Elena, tan impecable y caro, era como un espejo de mi ingenuidad. Yo había ayudado a elegirlo, emocionada, orgullosa de verla vestida con tanta elegancia. Ahora ese mismo vestido era un recordatorio cruel de mi error. Cada perla que brillaba en su pecho era una espina clavada en el mío. Quise extender la mano hacia ella, tocarla, recordarle quién era yo en su vida. Pero sus hombros se encogieron, como si mi cercanía fuera un peso del que quería liberarse. Esa distancia me partió el alma. Pensé en los abrazos de infancia, en los dibujos que me traía de la escuela, en las noches en que se dormía en mi regazo. Todo eso parecía borrado en un instante. El silencio se volvió insoportable. El murmullo lejano de los invitados entraba como un recordatorio cruel de la farsa que seguía montada afuera. Yo estaba ahí, destruida, mientras ellos eran los protagonistas de un espectáculo que solo yo sabía que estaba manchado de traición. El aire me quemaba los pulmones, pero no me movía. Era como si necesitara escuchar la última estocada. Javier dio un paso hacia mí,
con una calma que me provocó escalofríos. «Usted ya no pinta nada aquí», me dijo, despacio, mirándome como si fuera invisible. Esa frase fue la puñalada final, más cortante que cualquier grito, más dura que cualquier golpe. Sentí que mi mundo se rompía en 1000 pedazos, y aún así no lloré. Me quedé ahí, con el corazón roto envuelto en seda, aprendiendo que a veces la herida más profunda llega disfrazada de ceremonia. Me salí de la sacristía sin fuerzas, apenas arrastrando los pies por el pasillo adornado con mármol blanco y lámparas colgantes que parecían brillar solo para recordarme lo sola que estaba. Caminé como una sombra hasta llegar al baño del salón, un espacio impecable con espejos de cuerpo entero, lavabos de porcelana y decoración que parecía sacada de un hotel boutique. Cerré la puerta tras de mí y apoyé la espalda contra la pared, dejando que el peso de la traición me aplastara. Me acerqué al espejo con pasos lentos. La imagen que se reflejaba no era la de una madre orgullosa, ni la de una mujer fuerte. Era la de una anciana derrotada, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. Las arrugas que tantas veces había intentado disimular con cremas costosas ahora eran cicatrices vivas de un dolor que no podía esconder. La dignidad que siempre defendí parecía haberse evaporado en cuestión de minutos. Saqué un pañuelo de mi bolso de cuero y me limpié las lágrimas con torpeza. La seda de mi vestido, que antes me hacía sentir parte del lujo de la ceremonia, ahora era un recordatorio de mi ingenuidad. Pensé en las joyas familiares que acababa de entregar, piezas que no tenían precio porque eran la herencia de generaciones. Todo eso, depositado en manos de una hija que me veía como un estorbo. Me sostuve del lavabo porque las piernas me temblaban. Cerré los ojos e intenté respirar hondo, pero el aire me quemaba los pulmones. Recordé cada visita al banco, cada vez que retiré dinero de mi cuenta para cubrir los gastos de la boda. Lo hice convencida de que aquel esfuerzo sellaba mi lugar en la vida de Elena. Pero lo único que había sellado era mi propia condena. Escuché risas al otro lado de la puerta. Eran invitadas comentando lo hermoso que estaba todo, la decoración, la música, la elegancia del evento. Yo estaba del otro lado, luchando por no desmoronarme, invisible para todos. Ese contraste fue insoportable. Afuera se festejaba el amor, y adentro yo intentaba recomponer un corazón hecho pedazos. Abrí los ojos y me obligué a sostener mi mirada en el espejo. Vi a una mujer cansada, marcada por la vida, pero también vi algo más. Una chispa diminuta que se negaba a extinguirse. Era como si una voz muy dentro de mí me dijera que no todo estaba perdido, que aún podía recuperar algo de lo que me habían arrebatado. Esa voz, frágil pero insistente, fue suficiente para detener mi caída. Me lavé la cara con agua fría y acomodé mi cabello con manos temblorosas. No quería que nadie viera la magnitud de mi derrumbe. Si salía de ese baño con el rostro en ruinas, les daría el triunfo completo. No, debía conservar al menos la apariencia de dignidad, aunque por dentro me estuviera partiendo. La máscara era mi única defensa en ese momento. Pensé en lo que había escuchado, en los planes de Javier, en la risa de Elena. Una punzada me atravesó el pecho, pero esta vez no la dejé dominarme. Empecé a sentir una fuerza extraña, como un murmullo que me decía que todavía podía mover las piezas del tablero. Que no todo estaba escrito. Esa idea me dio un mínimo respiro en medio de la tormenta. Me acerqué otra vez al espejo y puse mi mano sobre el reflejo. «No me van a enterrar así», me dije en voz baja, casi un susurro. Sabía que no podía cambiar lo que había escuchado, pero sí podía decidir cómo reaccionar. No sería fácil, y me dolía el solo pensarlo, pero tenía que empezar a planear mi respuesta. El lujo de esa boda estaba construido con mis sacrificios, y no dejaría que me arrebataran también mi dignidad. Tomé aire, respiré hondo y alisé mi vestido con la palma de la mano. Mi corazón seguía roto, pero había una chispa de fuego en mi interior que empezaba a despertar. Entendí que si ellos jugaban con mis sacrificios, yo podía jugar con sus ilusiones. Que todavía tenía cartas que mover, dinero que proteger, decisiones que tomar. La guerra apenas comenzaba, aunque yo todavía llorara en silencio. Y ahí, en medio del mármol frío y las luces doradas del baño, decidí que no me iban a ver derrumbada. Si ellos pensaban que mi vida era un obstáculo que podía resolverse con una firma, estaban a punto de descubrir lo equivocada que estaba su arrogancia. Me miré a los ojos en el espejo y lo supe. Había empezado mi contraataque. ¿Y tú?
¿Crees que un hijo que traiciona a su madre merece una segunda oportunidad? ¿O hay heridas que simplemente no se perdonan? Salí del baño como quien sale de un campo de batalla, con la cara fría y el corazón deshecho. Crucé el salón lleno de lámparas de cristal, mesas decoradas con flores exóticas y manteles de seda. Nadie notó mi ausencia, y esa indiferencia me dolió tanto como lo que había escuchado. Vi cómo los invitados se reían con copas de champaña en la mano, hablando de viajes y de negocios, y yo me sentía como un fantasma en medio de un escenario de lujo que yo misma había financiado. Avancé hacia la entrada principal con pasos firmes. Afuera me recibió la brisa nocturna, y los coches de lujo estacionados brillaban bajo la luz de la luna. Los choferes, vestidos con uniformes impecables, abrían puertas a los invitados que llegaban tarde. Yo no tenía un coche esperándome, ni un chofer a quien dar órdenes. Levanté la mano y detuve un taxi común, viejo, con el asiento gastado y olor a gasolina. Fue el contraste perfecto para recordarme en qué lugar me habían puesto. Me acomodé en la parte trasera y sentí que por primera vez en horas podía respirar sin máscaras. El conductor me preguntó el destino, y yo le di la dirección de mi casa con un hilo de voz. Mientras avanzábamos por las calles de Madrid, las luces de los restaurantes elegantes se mezclaban con mis lágrimas contenidas. Saqué el celular de mi bolso y marqué el número de mi abogado. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, me quebré. Le pedí que cancelara de inmediato cualquier acceso a mis propiedades, que bloqueara la venta de mi casa y que revisara cada cuenta bancaria que pudiera estar a su alcance. Le ordené con firmeza: anule las donaciones y retire cualquier permiso que firmé a favor de Elena o Javier. Mi voz temblaba, pero estaba segura. Ya no era la madre ingenua, era una mujer decidida a recuperar lo que le quedaba de dignidad. El abogado guardó silencio unos segundos, sorprendido por la urgencia de mis palabras. Yo repetí cada instrucción con calma, como si enumerara las piezas de un rompecabezas que debía armar sin errores. Sabía que cada transferencia bloqueada, cada firma anulada, era una estocada contra el plan que habían construido a mis espaldas. No me importaba si después me llamaban egoísta. Era mi vida, mi esfuerzo, mi dinero. El taxi seguía su ruta, y yo miraba por la ventana cómo la ciudad pasaba rápido. Recordé cuando depositaba los pagos en el banco, ilusionada, convencida de que cada peso invertido era una semilla de amor. Ahora entendía que ese dinero había sido usado como arma contra mí. La traición se había disfrazado de boda, y yo estaba pagando con mi herencia una fiesta que terminaría por hundirme. Me limpié las lágrimas con la manga de mi vestido y traté de recomponer mi respiración. Sentía que algo dentro de mí cambiaba, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Ya no era solo la madre herida, era una mujer que había tomado una decisión. Esa certeza me dio una calma extraña, como si de pronto todo lo demás se volviera ruido. El conductor, ajeno a mi tormenta, encendió la radio y sonó una melodía lenta. Me quedé mirando la ciudad, recordando los días en que soñaba con un futuro distinto. Pensé en cómo la vida me había enseñado a sobrevivir a golpes, a pérdidas, a silencios. Tal vez este era solo un golpe más, pero uno que no me destruiría. Había tocado fondo, y desde ahí solo podía levantarme. Cuando el taxi dobló en la avenida que llevaba a mi barrio, sentí que el aire se volvía más ligero. Estaba lejos de las luces del salón, de los brindis, de las sonrisas falsas. Me acercaba a mi propio espacio, a la casa que tantas veces me dio consuelo. Sabía que no me esperaba un recibimiento cálido, pero al menos ahí tenía control. Esa sensación era suficiente para mantenerme en pie. Cerré los ojos y me repetí a mí misma que había tomado la mejor decisión. Tal vez perdería a mi hija, tal vez la distancia se haría eterna, pero prefería quedarme sola que convertirme en un recuerdo incómodo para ellos. El precio de mi silencio habría sido demasiado alto. No estaba dispuesta a vender mi dignidad a cambio de un lugar en su nueva vida. El taxi se detuvo frente a mi casa y yo pagué la tarifa con manos firmes. El conductor me deseó buena noche sin saber que yo acababa de dar el paso más difícil de mi vida. Bajé del coche y respiré profundo, como quien vuelve a nacer después de una tormenta. Y en ese momento supe que lo que venía no sería fácil, pero sería mío. Mientras yo me refugiaba en el taxi camino a casa, en el salón de la boda todo seguía como si nada. Los invitados reían,
Levantaban copas de champaña y probaban bocados de mariscos servidos en charolas de plata. El banquete estaba en su punto máximo, los meseros iban y venían con precisión, y el lujo brillaba en cada detalle. Nadie sospechaba que, en cuestión de minutos, todo ese esplendor se desplomaría como un castillo de naipes. Mi abogado había sido rápido, casi tanto como mi desesperación. Apenas colgué la llamada en el taxi, él comenzó a realizar las llamadas necesarias para bloquear pagos y anular autorizaciones. Yo sabía que cada orden que daba era un golpe silencioso, una venganza vestida de legalidad. Lo que para los demás era una boda de ensueño, para mí se había convertido en el escenario perfecto para revelar la verdad. Los organizadores del evento fueron los primeros en enterarse. Tenían órdenes de no permitir que nada continuara sin el respaldo del dinero ya prometido. Cuando revisaron las cuentas, la sorpresa fue inmediata. Las transferencias habían sido canceladas. El banquete, la música, la decoración, todo estaba en jaque. Fue entonces cuando uno de ellos, con traje oscuro y rostro serio, se acercó al altar con un sobre en la mano. Los invitados se miraron entre sí, confundidos, cuando la música de piano se detuvo de golpe. El murmullo creció en segundos, como un rumor que nadie sabía de dónde venía. El maestro de ceremonias pidió silencio, pero la incomodidad ya se sentía en el aire. Yo lo imaginaba desde el taxi, las caras de sorpresa, los abanicos cerrándose de golpe, las miradas incómodas entre copas de vino francés a medio beber. El organizador, con voz firme, dio la noticia. La señora Isabel ha cancelado todos los pagos. Sin fondos no habrá banquete ni música. La boda queda suspendida. El eco de esas palabras recorrió el salón como una corriente eléctrica. El silencio se volvió insoportable, roto apenas por los murmullos indignados de algunos invitados. En segundos, el lujo que tanto presumían quedó reducido a un espectáculo de vergüenza. Vi en mi mente a Elena, de pie en su vestido de seda, con el rostro desencajado, incapaz de entender cómo su cuento de hadas se convertía en ruina pública. La imaginé apretando los labios, buscando a Javier con desesperación, esperando que él resolviera lo que en realidad no tenía solución. Lo que ellos no sabían era que no podían culpar a nadie más que a su propia ambición. El murmullo se convirtió en caos. Algunos invitados, ofendidos, se levantaron de sus sillas doradas y caminaron hacia la salida, indignados por la falta de respeto. Otros aprovecharon para grabar la escena con sus teléfonos, fascinados con el escándalo. Los meseros, confundidos, dejaron de servir, y las bandejas con ostiones y caviar quedaron abandonadas en las mesas. El lujo se había convertido en ruina en cuestión de segundos. Javier, con el rostro rojo de rabia, intentaba hablar con el organizador, pero este solo le mostraba los documentos con la cancelación de las cuentas. El dinero había desaparecido, y con él, la fachada de seguridad que Javier había construido. Ya no podía ocultar la verdad. Sin mi apoyo, todo se venía abajo. Elena, en cambio, parecía congelada, con los ojos perdidos y las manos temblorosas. Yo, mientras tanto, miraba por la ventana del taxi cómo la ciudad avanzaba sin detenerse, ajena al escándalo que acababa de desatar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. No me importaba si los invitados me llamaban cruel o injusta. Había tomado una decisión. Si ellos jugaban con mi vida, yo podía jugar con su boda. Y esa certeza me daba una fuerza que no había sentido en años. Recordé cada noche sin dormir, cada factura que pagué, cada visita al banco para retirar dinero y cubrir un gasto más. Todo eso estaba ahí, representado en ese banquete suspendido. Y pensé que al fin, por primera vez, no estaba regalando mi dignidad. La estaba defendiendo, aunque me costara convertirme en villana para los ojos de todos. El clímax llegó cuando el salón entero estalló en gritos y exclamaciones. Los invitados corrían, los teléfonos grababan, los rumores se multiplicaban. En el centro de todo, Elena y Javier estaban rodeados por un mar de vergüenza, incapaces de sostener la mentira que habían construido. La boda de lujo que tanto soñaron se había transformado en un escenario de ruina pública, y todo gracias a mi decisión. Me enteré después, por las llamadas de algunos conocidos, de cómo la escena se volvió un escándalo. El salón que horas antes parecía un templo de lujo, con candelabros resplandecientes y copas de cristal llenas de vino caro, se transformó en un caos. Nadie entendía nada, y en medio de ese desconcierto,
Elena se desplomó en una silla dorada, con el maquillaje corrido y el vestido de seda arrugado. Yo la imaginaba ahí, intentando mantener la compostura, pero sin poder sostener su orgullo. Javier, en cambio, se mostraba como un animal acorralado. Gritaba, manoteaba, exigía explicaciones a los organizadores, pero la respuesta era siempre la misma: sin dinero no hay servicio. Me contaron que su voz sonaba desesperada, que se notaba como su falsa seguridad se resquebrajaba frente a todos. Lo que tanto había planeado con arrogancia se le escapaba de las manos en cuestión de segundos. Los invitados se dividieron en dos bandos. Unos se marchaban indignados, molestos por haber perdido su tiempo en una boda que se desmoronaba. Otros se quedaron, fascinados con el espectáculo, grabando con sus teléfonos como si fuera una película. El lujo que tanto presumieron, las joyas, los vestidos de diseñador y las mesas con manteles de seda, quedaron opacados por la vergüenza pública. Elena trataba de sonreír, de aparentar control, pero no podía ocultar la mirada perdida ni las lágrimas que le corrían por el rostro. Yo sé cómo se le aprieta la mandíbula cuando intenta disimular. Esa misma expresión la había visto de niña cuando la descubrí mintiendo. Pero ahora no era un berrinche infantil, era la caída de una mujer que había apostado todo a una mentira. Mientras tanto, Javier buscaba culpables. Primero acusó a los organizadores, luego quiso señalar a los bancos, y finalmente trató de convencer a Elena de que todo era un error pasajero. Pero su tono lo delataba. Ya no tenía control de nada. El hombre que se veía a sí mismo como dueño del futuro de mi hija estaba mostrando su miseria frente a todos. El cura, que hasta ese momento permanecía callado, se levantó del altar con un gesto serio. Se acercó a los novios y, sin levantar la voz, anunció que no podía continuar con la ceremonia. No había condiciones, no había respeto, no había paz en ese ambiente. Esa frase cayó como una losa, porque confirmaba lo que todos ya intuían: la boda estaba arruinada. Me contaron que algunas invitadas, envueltas en perfumes caros y vestidos de diseñador, se tapaban la boca para ocultar su risa. Otros murmuraban sobre las deudas de Javier, sobre los rumores que ya circulaban en los clubes privados a los que él tanto quería pertenecer. Lo que para ellos era chisme, para mí era justicia. No necesitaba estar ahí para sentir que el peso de la humillación caía donde debía. Elena, con el maquillaje manchado, se quedó sentada, sin fuerzas para levantarse. No hubo amiga que la consolara, ni familia que la defendiera. Esa soledad en medio de tanta gente era el espejo de lo que me había hecho a mí. La diferencia era que yo encontré la fuerza para levantarme, y ella no sabía aún cómo hacerlo. En los vídeos que después circularon, se veía a Javier con el rostro desencajado, caminando de un lado a otro, tratando de controlar un incendio que ya era imposible de apagar. Cada palabra que decía lo hundía más. La gente lo miraba con desprecio, algunos incluso con burla. El respeto que tanto buscaba se había convertido en ruinas frente a las cámaras de los invitados. Y yo, lejos de ese desastre, sentada en mi sala, escuchaba el teléfono sonar una y otra vez. No contesté. Preferí quedarme en silencio, con las luces bajas, abrazando un cojín como si fuera mi única compañía. Sabía que el orgullo de mi hija se estaba derrumbando junto con ese salón de cristal. Y aunque me dolía en el alma, también era necesario. No había mayor justicia que verla enfrentarse a la vergüenza pública de haberme traicionado. Todo lo que construyeron sobre el dinero y las apariencias se les había venido abajo en un instante. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuerte. Porque entendí que la dignidad, cuando se defiende, tiene más poder que cualquier joya o banquete de lujo. Llegué a mi casa pasada la medianoche, con el corazón agotado y las manos todavía temblorosas. Abrí la puerta y el silencio me envolvió como un manto frío. Encendí una lámpara pequeña y vi mis muebles alineados, mis cortinas cerradas y mi piano de cola brillando en la penumbra. Ese instrumento, herencia de mi marido, se convirtió en mi única compañía. Me acerqué y toqué una tecla al azar. El sonido resonó en la sala como un suspiro que me recordaba que aún seguía viva. Me quité los zapatos y caminé descalza por el piso de madera. Cada rincón de la casa me parecía distinto, como si el aire se hubiera transformado después de lo que había vivido. Había algo en esa soledad que dolía, pero al mismo tiempo me fortalecía. Por primera vez entendí que ese espacio, que tantas veces compartí con Elena, ahora era solo mío, y que debía aprender a habitarlo con dignidad.
Me serví una copa de vino barato que tenía guardada en la alacena. No era champagne francés ni whisky de un club privado, pero ese trago me supo a libertad. Bebí despacio, mirando por la ventana las luces lejanas de la ciudad. Pensé en el dinero que había invertido en esa boda, en cómo vacié mi cuenta como si entregara mi vida entera en un sobre. Y sin embargo, en ese momento, me descubrí más rica que nunca, rica en la fuerza de mi decisión. El celular sonó varias veces, pero lo puse en silencio. No quería escuchar excusas, ni súplicas, ni insultos. Cerré los ojos y me recargué en el respaldo del sillón. El murmullo lejano del tráfico me arrullaba, y mis lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de debilidad, eran un desahogo necesario, como si mi cuerpo necesitara vaciar toda la rabia acumulada. Me levanté y recorrí el pasillo hacia el cuarto de Elena. Abrí la puerta y vi la cama intacta, con las sábanas que yo misma había cambiado semanas atrás, pensando que ella pasaría su primera noche de casada aquí antes del viaje de luna de miel. Ese vacío me apretó el pecho, como una bofetada silenciosa. Entendí que esa habitación ya no le pertenecía, y que yo debía empezar a soltarla. Volví a la sala y prendí una vela sobre el piano. La llama pequeña iluminaba las fotos familiares enmarcadas en plata. Miré una en particular, Elena de niña, con el cabello desordenado, abrazando un ramo de flores que habíamos recogido en el jardín. Pasé los dedos por el vidrio y sentí que una parte de mí aún quería creer en esa niña, aunque la mujer en la sacristía hubiera decidido borrarme de su vida. La madrugada avanzaba y el silencio se volvía más espeso. Cada crujido de la madera, cada sombra en la ventana, me recordaba que estaba sola. Pero al mismo tiempo, había algo liberador en esa soledad. Era como si por fin pudiera escuchar mi propia voz sin interrupciones, sin la presión de complacer a nadie. Esa revelación me dolió, pero también me dio un extraño alivio. De pronto, escuché golpes en la puerta principal. Eran firmes, insistentes, como si alguien intentara arrancar la noche de mis manos. Mi corazón se aceleró, y por un instante pensé en no moverme, en dejar que se cansaran. Pero los golpes se repitieron, cada vez más fuertes. Me acerqué despacio, con el alma encogida. Cuando abrí apenas la cortina para mirar hacia afuera, la vi. Elena estaba ahí, en la acera, con el maquillaje corrido y el vestido arrastrado. Su rostro estaba manchado de lágrimas, y su voz, quebrada, atravesó la puerta. «Mamá, por favor, déjame entrar». Sus manos golpeaban la madera como si con eso pudiera borrar lo que había hecho horas antes. Yo me quedé congelada, con la mano en la cerradura. La rabia y el amor chocaban dentro de mí como dos fuerzas irreconciliables. Una parte de mí quería abrir la puerta y abrazarla, recordando a la niña que había criado. La otra me decía que esa mujer ya no existía, que lo único que quedaba era una traición irreparable. El eco de sus súplicas me partía el corazón. Cerré los ojos y respiré hondo, sabiendo que la decisión que tomara en ese instante marcaría el resto de mi vida. La dignidad me pedía una cosa, el amor de madre me pedía otra. Y yo, atrapada en medio de ese silencio roto por los golpes de Elena, entendí que había llegado el momento de elegir. ¿Y tú? Si tu hijo tocara tu puerta arrepentido después de traicionarte, ¿la abrirías para abrazarlo o lo dejarías afuera con su vergüenza? Me acerqué despacio a la ventana del recibidor, con el corazón golpeándome las costillas. El resplandor de la farola iluminaba la figura de Elena, encogida, con los brazos rodeándose a sí misma. El vestido de seda que había soñado como símbolo de lujo estaba ahora manchado de tierra y lágrimas. Sus tacones rotos parecían el reflejo perfecto de su orgullo derrumbado. Vi a mi hija como nunca la había visto, derrotada, expuesta, sin máscaras. Sus manos golpeaban la puerta con insistencia, y sus palabras atravesaban la noche como cuchillos. «Mamá, por favor, no me dejes afuera, necesito hablar contigo», repetía una y otra vez. Su voz estaba quebrada, y cada súplica me arrancaba recuerdos de cuando era niña y lloraba porque se había caído en el jardín. Solo que esta vez no era una rodilla raspada, era el peso de su propia traición lo que la hacía doblarse. Me apoyé en la pared junto a la ventana, tratando de mantenerme firme. Sentía que mis lágrimas querían salir, pero me negué a mostrarlas. No después de todo lo que había escuchado en la sacristía. Me recordé que esa mujer que lloraba afuera no era la niña que yo había criado con amor y sacrificio,
sino alguien que había elegido aliarse con quien planeaba enterrarme en una residencia. Apreté el marco de la ventana con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me pregunté en silencio qué habría pasado si nunca me hubiera acercado a la sacristía. Me habría sentado al banquete sonriente, sin saber que al día siguiente buscaban despojarme de mi casa y de mis cuentas. Ese pensamiento me heló. Tal vez el dolor de esa noche era también una bendición disfrazada. Elena seguía insistiendo. Sus palabras eran un río desesperado. Te necesito, mamá, déjame entrar, te lo ruego. Sentí que cada palabra me desgarraba, pero también me recordaba que ella nunca pensó en mi dignidad cuando planeó traicionarme. Había elegido el dinero, el lujo, la comodidad, y me había convertido en una carga. ¿Qué se supone que debía hacer yo frente a eso? Me acerqué más al vidrio, y la miré directo a los ojos. Ella levantó la cabeza, y por un segundo nuestras miradas se encontraron. Fue un instante eterno. La vi vulnerable, frágil, pero también culpable. Yo no podía borrar la imagen de su risa cómplice junto a Javier, planeando con calma lo que sería mi ruina. Esa imagen estaba clavada como una espina en mi pecho. Mi voz salió baja, apenas un susurro que atravesó el cristal. El amor de madre se respeta, o se pierde para siempre. La frase flotó en el aire, cortante, y vi cómo sus hombros se encogieron al escucharla. Se tapó el rostro con las manos y rompió en un llanto más fuerte, golpeando la puerta con las palmas abiertas como si pudiera derribar no solo la madera, sino también la distancia que había creado entre nosotras. Dentro de la casa, yo caminaba de un lado a otro, como una leona enjaulada. Parte de mí quería abrir la puerta, abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, más fuerte, me repetía que abrirle sería aceptar volver a ser la mujer invisible, la que se sacrifica y se queda sin nada. Y yo no estaba dispuesta a seguir viviendo así. Me detuve frente al piano de cola y toqué una tecla al azar. El sonido retumbó por toda la sala, mezclándose con los golpes de Elena en la puerta. Fue un contraste brutal, la música de mi vida contra el ruido de su desesperación. Y entendí que mi decisión ya estaba tomada. No abriría. No esa noche, no en esas condiciones. Apagué la vela que había encendido sobre el piano y dejé que la oscuridad cubriera la sala. Los golpes continuaban, pero yo me quedé quieta, con los ojos cerrados, respirando profundo. Era un silencio cruel, pero necesario. Porque sabía que si cedía en ese instante, todo lo que había defendido se derrumbaría conmigo. Finalmente, los golpes se hicieron más suaves, hasta convertirse en un sollozo lejano. Escuché sus pasos alejarse despacio, perdiéndose en la madrugada. Mis lágrimas por fin salieron, pero no abrí la puerta. Esa noche elegí quedarme con mi dignidad, aunque me costara el dolor más grande de mi vida. Días después recibí una llamada inesperada. Era Javier. Su tono sonaba nervioso, disfrazado de cortesía, como si de pronto quisiera negociar conmigo. Me citó en un café elegante del centro de Madrid, un lugar al que yo nunca iba porque sabía que los precios eran absurdos. Dudé en aceptar, pero al final decidí ir. Tenía que verlo de frente, quería escuchar de su propia boca lo que aún creía poder controlar. Llegué temprano y me senté en una mesa junto a la ventana grande, desde donde se veía la calle llena de boutiques y coches de lujo estacionados. El olor a café recién molido se mezclaba con perfumes costosos de las clientas que entraban con bolsos de diseñador. Yo llevaba un vestido sencillo, sin joyas, porque quería que supiera que no necesitaba presumir nada para mirarlo a los ojos. Javier apareció minutos después, con traje impecable y sonrisa ensayada. Se acomodó frente a mí como si aún tuviera el control de la situación. Pidió un whisky caro, inclinándose hacia el mesero con la seguridad de un hombre acostumbrado a que lo sirvieran sin cuestionar. Yo lo observaba en silencio, viendo en cada gesto el cinismo que siempre había escondido bajo una máscara de encanto. «Doña Isabel», comenzó, «entiendo que está molesta, pero podemos arreglarlo. Usted sabe que necesitamos de su apoyo para salir adelante. No se trata solo de dinero, se trata de familia». Lo escuchaba mientras removía su copa con hielo, como si hablara de un negocio cualquiera. Esa palabra, familia, en su boca sonaba hueca, sin peso, sin dignidad. Lo dejé hablar. Su voz llenaba el aire, pero yo estaba en otro lugar,
recordando cada vez que abrí mi cuenta en el banco para hacer una transferencia que beneficiara a Elena. Recordaba mi esfuerzo por mantener una casa impecable, por guardar joyas de valor para entregarlas en el momento justo. Todo eso lo había convertido en moneda de cambio para él. Y ahora venía a pedirme más, como si no hubiera límites. Cuando terminó de hablar, me miró esperando una respuesta. En sus ojos no había amor ni respeto, solo cálculo. Yo respiré hondo, saqué de mi bolso un sobre y lo puse sobre la mesa. Dentro estaba el documento que confirmaba la anulación de cualquier acceso a mis propiedades y cuentas conjuntas. Lo deslicé hacia él con calma, sin levantar la voz, sin perder la compostura. Javier lo abrió con rapidez y al leer su rostro se transformó. La arrogancia se borró en segundos, dando paso a una furia contenida. Se inclinó hacia mí, bajando la voz, pero no pudo ocultar el temblor en sus manos. ¿Qué hizo? ¿Cómo se atrevió? Yo lo miré con serenidad. No necesitaba gritar, no necesitaba insultar. Mi silencio era más fuerte que sus amenazas. Se acomodó en la silla, intentando recuperar la compostura, pero ya no podía. El hombre que creía tener todo bajo control estaba desnudo de poder frente a mí. Su traje caro, su whisky, su lenguaje altanero, nada de eso podía ocultar que había perdido la partida. Yo me sentía firme, como si por primera vez en mucho tiempo mis pies estuvieran plantados en suelo sólido. El café seguía lleno de murmullos, de platos que chocaban y de risas superficiales, pero yo solo escuchaba mi propia respiración. Había esperado este momento desde la sacristía. Verlo derrotado frente a mí era como cerrar una herida que aún sangraba. No necesitaba venganza violenta, mi mayor triunfo era verlo impotente, incapaz de seguir jugando con mi vida. Él intentó un último recurso. Piénselo, doña Isabel, por su hija, ella la necesita. Pero su voz ya no tenía fuerza. Era un eco gastado, un argumento vacío. No respondió a lo que realmente me importaba, el respeto, la gratitud, el amor verdadero. Y si algo entendí en esos días fue que el dinero puede mover cuentas, pero jamás compra dignidad. Me levanté despacio, pagué mi café con un billete arrugado y le di la espalda sin decir más. Sentí sus ojos clavados en mí, ardiendo de rabia, pero no volteé. Salí del café y respiré profundo, mirando el cielo de Madrid. Por primera vez en años, caminé ligera. Había dejado atrás no solo un encuentro, sino también una parte de mí que ya no existía, la mujer que aceptaba humillaciones a cambio de amor. Regresé a mi casa con el documento aún en la bolsa, como un escudo invisible que me protegía del veneno de Javier. Me senté en la sala, encendí una lámpara tenue y abrí el cajón donde guardaba lo poco que aún era mío. Ahí estaban las cajas de terciopelo que alguna vez entregué a Elena como símbolo de confianza. Joyas familiares, piezas que habían pasado de mano en mano, herencia silenciosa de mujeres que sobrevivieron a todo. Al tenerlas de nuevo frente a mí, sentí que recuperaba una parte de mi historia. Saqué una gargantilla de oro con incrustaciones de esmeralda que perteneció a mi abuela. La coloqué sobre mis rodillas y la miré bajo la luz amarilla de la lámpara. No era solo un accesorio costoso, era el eco de un linaje que me recordaba que yo venía de mujeres fuertes, mujeres que habían defendido su dignidad incluso cuando el mundo intentaba arrancárselas. Esa noche me prometí que no permitiría que Elena ni nadie más convirtiera esas joyas en simples monedas para pagar deudas ajenas. Recordé el día en que se las entregué. Fue en un restaurante elegante, frente a un grupo de amigas de Elena que me miraban con una mezcla de envidia y admiración. Yo me sentí orgullosa, como si con ese gesto asegurara su lugar en el mundo. Ahora me daba cuenta de lo ingenua que fui. Aquellas piezas, lejos de simbolizar amor, se habían convertido en parte del botín que Javier quería saquear. Guardé cada joya en su caja y las alineé sobre la mesa como si fueran soldados listos para protegerme. Me invadió una mezcla de tristeza y fuerza. Tristeza porque eran un recordatorio de lo mucho que había dado sin que me lo pidieran. Fuerza porque me devolvían el sentido de pertenencia, la certeza de que había algo que nadie me podía arrebatar. No eran solo objetos, eran mi raíz. El silencio de la casa se rompió con el sonido del teléfono. Contesté con cautela y reconocí la voz de Elena. Su tono era frágil, casi irreconocible. Me pidió ayuda, con palabras entrecortadas, diciendo que no podía soportar más, que todo se le estaba viniendo abajo.
Yo cerré los ojos y respiré hondo, apretando una de las cajas de joyas contra mi pecho. Esa llamada me colocaba de nuevo en un dilema cruel. Escucharla me revolvía el alma. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Era mi hija, mi sangre, la niña que un día jugó en el jardín de la casa corriendo detrás de mariposas. Pero también era la mujer que había planeado, junto con su esposo, dejarme sin nada. La contradicción me desgarraba. Una parte de mí quería correr a su lado, pero otra, más firme, me repetía que no podía ceder. No después de todo lo que habían hecho. Elena sollozaba del otro lado de la línea. Me decía que estaba sola, que Javier había cambiado, que sentía miedo. Me pedía dinero, aunque trataba de disfrazarlo con palabras como un préstamo temporal. Yo sabía bien lo que significaba. No era la primera vez que me pedía sacar de mi cuenta lo que ella no había sabido cuidar. Me mordí los labios para no gritarle que no podía seguir salvándola de sus propias decisiones. Miré otra vez las joyas sobre la mesa y pensé que esas piezas habían sobrevivido guerras, crisis económicas y mudanzas. No podían terminar en las manos de un hombre que solo veía números y cuentas conjuntas. Decidí que las pondría a resguardo, en una caja de seguridad en el banco. Era mi forma de cortar la última cadena que aún me ataba al juego de Elena y Javier. La voz de mi hija seguía quebrándose, intentando despertar en mí la compasión que tantas veces le concedí. «Mamá, si no me ayudas voy a perder todo», me dijo con un tono tan frágil que me partió en dos. Pero dentro de mí, algo más fuerte que el amor habló con claridad. Yo no estaba dispuesta a perderme a mí misma otra vez por salvarla. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos. La casa se quedó en silencio, pero yo no me sentía vacía. Al contrario, me sentía más completa que en mucho tiempo. Miré las joyas una última vez antes de guardarlas de nuevo, y sentí que mi abuela y mi madre estaban conmigo, como un coro de voces que me recordaba que yo tenía derecho a protegerme. Esa noche me dormí abrazando la caja más pequeña, con el corazón pesado pero firme. Sabía que Elena estaba al borde del colapso, pero yo no podía volver a entregarle mis armas. Ya no. Esa llamada fue la prueba de que mi batalla apenas comenzaba, y yo debía decidir si seguir siendo el pilar de alguien que no sabía agradecer o convertirme en el pilar de mí misma. Decidí salir de Madrid unos días para despejar mi mente. No soportaba más el murmullo de las vecinas ni las llamadas insistentes de familiares curiosos. Tomé un viaje corto a Toledo, una ciudad que siempre me había dado paz con sus calles empedradas y sus balcones llenos de flores. Me hospedé en un hotel boutique pequeño, con habitaciones sencillas pero cálidas, lejos del lujo excesivo que tanto me había asfixiado en la boda. La primera noche, mis amigas me invitaron a cenar en un restaurante elegante con terraza panorámica. Desde ahí se veían las luces de la ciudad reflejándose en el río, como si fueran estrellas caídas. Pedimos una botella de vino tinto que descorchamos con lentitud, disfrutando del aroma que se mezclaba con el olor de pan recién horneado. Había algo sanador en compartir la mesa con mujeres que conocían mis heridas sin necesidad de explicaciones. Mientras brindábamos, me di cuenta de que esas amigas habían sido testigos silenciosos de mi vida. Algunas me conocían desde que Elena era una niña, otras habían llegado después, pero todas habían estado ahí en mis caídas. Sus palabras eran sencillas, sin adornos, pero tenían más valor que cualquier joya. Me decían: «Isabel, no te olvides de ti misma, tu dignidad vale más que cualquier banquete». Y yo asentía, porque necesitaba escucharlo en voz alta. La conversación fluyó entre recuerdos y confesiones. Una de ellas, Mercedes, habló con voz temblorosa. Me confesó que su propio hijo la había abandonado después de años de esfuerzo. Me contó cómo lo apoyó con dinero, cómo hipotecó su casa para ayudarlo, y cómo un día él desapareció sin mirar atrás. Al escucharla, sentí un nudo en la garganta. No estaba sola en este dolor, y esa certeza me dio fuerzas. Otra amiga, Clara, me recordó cómo años atrás había perdido todo en un mal negocio. Lo hizo con humor, diciendo que hasta su cuenta de banco quedó en ceros. Pero lo que me impresionó fue cómo relataba que ese fracaso la hizo renacer.
Cuando pierdes lo material, descubres lo que nadie te puede quitar, tu valor como persona, dijo. Esa frase me atravesó como un espejo. Brindamos de nuevo, y mientras levantaba la copa, pensé en cómo el dinero y el lujo habían sido la cárcel en la que yo misma me había encerrado. Había confundido sacrificio con amor incondicional, y lo único que logré fue alimentar la ambición de quienes no supieron valorar nada. Esa noche, rodeada de risas sinceras, entendí que la riqueza real estaba en la compañía y no en las cuentas conjuntas. El aire fresco de Toledo acariciaba mi rostro mientras reíamos. Sentí que mi cuerpo se relajaba después de tantas semanas de tensión. Por primera vez desde la boda, pude dormir con calma. No porque mis problemas se hubieran resuelto, sino porque reconocí que mi historia no era una excepción, que había muchas madres con cicatrices parecidas, invisibles a los ojos de quienes solo ven el brillo del lujo. Al día siguiente, paseamos por las calles antiguas, con fachadas adornadas y tiendas pequeñas que vendían artesanías. Me detuve frente a un escaparate de plata labrada y pensé en mis joyas guardadas en el banco. No me dolía tenerlas bajo llave, me daba tranquilidad. Era como si ese resguardo simbolizara mi decisión de no volver a entregarlas a manos que no sabían cuidarlas. Mis amigas me rodeaban con palabras de aliento. Decían que me admiraban por haber tenido el valor de detener la boda. Yo les respondía que no fue valentía, fue desesperación. Pero en el fondo, sabía que esa decisión me había salvado. De no hacerlo, ahora mismo estaría vacía, sin casa, sin dinero y sin voz. Y aunque dolía, me sentía agradecida de haber reaccionado a tiempo. Esa noche volvimos al mismo restaurante, y entre música suave y luces cálidas, comprendí algo profundo, que la vida me estaba dando otra oportunidad de empezar desde mí. Que no todo estaba perdido, que aún podía reinventarme sin depender de nadie. El viaje a Toledo se convirtió en un recordatorio de que el lujo se apaga, pero la dignidad permanece. Cuando regresé al Hotel Boutique, abrí la ventana y dejé que el aire nocturno entrara. Cerré los ojos y pensé en Elena, en cómo estaría enfrentando su vergüenza. No sabía qué futuro nos esperaba, pero entendí que, aunque el dolor fuera mío, también había espacio para sanar. Y en esa reflexión me quedé dormida, con el corazón un poco más liviano que la noche anterior. ¿Y tú? ¿Por qué crees que los hijos que más reciben de sus padres son, a veces, los que menos agradecen? No pasó mucho tiempo antes de que los periódicos locales empezaran a hablar del escándalo. En las páginas sociales se leía: la boda suspendida de Madrid, una vergüenza pública. Ver el nombre de mi hija en esos titulares me dolía, pero también me confirmaba que las apariencias tarde o temprano se quiebran. El lujo no pudo tapar lo que había detrás. La humillación era noticia, y Elena ya no podía esconderse en su círculo de amistades. Me contaron que en los clubes privados, donde antes la recibían con sonrisas, ahora apenas le dirigían la palabra. Las invitaciones a cenas y viajes desaparecieron. Su grupo de amigas, las que lucían joyas y ropa de diseñador, comenzaron a apartarse de ella como si su desgracia fuera contagiosa. La mujer que siempre había presumido de elegancia quedó aislada, con el orgullo convertido en cenizas. Una tarde de lluvia escuché golpes en mi puerta. Miré por la ventana y la vi, encogida bajo el aguacero, con un abrigo de piel empapado y los ojos rojos. Ya no era la novia vestida de seda, ni la mujer segura de sí misma. Era mi hija desnuda de todo lujo, apenas sosteniéndose con el poco valor que le quedaba. Dudé unos segundos, pero al final abrí la puerta. Entró temblando, el maquillaje corrido, el cabello pegado a la cara. Se quitó el abrigo y lo dejó caer en el suelo, sin importar que se arruinara por completo. Sus manos buscaban las mías, pero yo retrocedí un paso. No podía ofrecerle un abrazo como si nada hubiera pasado. Tenía que poner un límite, aunque me doliera en lo más profundo del corazón. Elena se desplomó en el sillón, con la mirada perdida. Entre sollozos, me contó que Javier había desaparecido, que sus cuentas estaban vacías y que los acreedores lo buscaban por deudas impagables. Me habló de llamadas intimidantes, de amenazas veladas, de noches sin dormir. Yo la escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra era una consecuencia inevitable de sus propias decisiones. «Necesito tu ayuda, mamá», me dijo con voz rota. «No tengo a nadie más». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Porque sí, era cierto, no tenía a nadie más. Yo había sido su refugio toda la vida,
y aún así me había traicionado. Ahora volvía a mí, no por amor, sino por necesidad. Y yo debía decidir si seguía siendo el sostén de alguien que nunca me sostuvo. Me miraba con desesperación, como si yo pudiera salvarla de un incendio que ella misma encendió. Su llanto llenaba la sala, y mi casa, esa que tanto cuidé, se volvió testigo de una verdad incómoda. A veces, los hijos regresan, pero no siempre por cariño, sino porque no tienen otro lugar al cual ir. Esa certeza me dolió más que sus súplicas. Me levanté y caminé hacia el piano de cola. Toqué una tecla, y el sonido llenó el silencio entre nosotras. Era mi forma de recordarme que aún tenía voz, que aún podía elegir. Elena me seguía con la mirada, esperando que cediera, esperando que bajara la guardia como tantas veces. Pero esta vez no lo hice. Esta vez la música era más fuerte que la culpa. Recordé a mi madre y a mi abuela, mujeres que también enfrentaron decepciones de sangre, pero que nunca perdieron la dignidad. Sentí sus voces dentro de mí, recordándome que protegerme también era un acto de amor. Elena lloraba, pero yo sabía que no podía cargar otra vez con el peso de sus errores. No después de lo que había pasado. Me acerqué y le puse una manta encima para que dejara de temblar. No le di palabras de consuelo, porque no tenía nada más que ofrecerle. Solo ese gesto, humano y contenido, era mi forma de decirle que no era una enemiga, pero que tampoco sería su salvación. El camino que había elegido tenía consecuencias, y debía enfrentarlas. El silencio entre nosotras fue largo, pesado, casi insoportable. Afuera seguía lloviendo, y las gotas golpeaban las ventanas como si marcaran el ritmo de nuestra distancia. Yo la miraba sin decir nada, consciente de que la Elena que conocí ya no estaba. Frente a mí solo quedaba una mujer rota, con el orgullo arruinado, buscando en mí lo que ella misma había destruido. Nunca imaginé volver a ver a Javier después del desastre de la boda, pero la vida siempre encuentra formas de enfrentarnos con lo que más duele. Una tarde, al salir del banco donde había puesto a resguardo mis joyas, lo vi esperándome en la acera, frente a una joyería de lujo. Estaba demacrado, con el traje arrugado y la mirada hundida. Su arrogancia se había evaporado, y lo que quedaba frente a mí era un hombre derrotado, un animal sin refugio. Se acercó despacio, con la voz apenas firme. «Necesito hablar con usted, doña Isabel», dijo, como si aún tuviera derecho a exigirme algo. Yo lo miré con frialdad, abrazando mi bolso contra el pecho. No me sorprendió verlo ahí, en un lugar donde alguna vez soñó gastar mi herencia. Era casi irónico. Me había esperado justo frente a vitrinas que exhibían relojes carísimos y anillos con diamantes, símbolos de un lujo que él nunca supo ganar por sí mismo. Javier intentó sonreír, pero el gesto se le rompió en los labios. «No tengo nada, Isabel. Elena me dejó, los acreedores me persiguen. Si no consigo dinero, estoy perdido». Me hablaba con un tono que mezclaba desesperación y vergüenza, como si yo fuera la última carta en su mazo. Lo escuchaba en silencio, pero por dentro ardía de rabia. Después de todo lo que me había hecho, aún tenía el descaro de pedirme ayuda. Recordé en ese momento cada palabra que escuché en la sacristía, cada frase en la que me llamaba estorbo, cada risa compartida con mi hija planeando mi desaparición. Ese recuerdo fue suficiente para mantenerme firme. No iba a olvidar quién era ese hombre. No iba a borrar con lástima la herida que me dejó. «Solo necesito un préstamo temporal», insistió. «Usted sabe que yo lo devolveré». Me dieron ganas de reír. ¿Un préstamo? Después de haber intentado quedarse con mi casa, mis cuentas y mi herencia. Sus manos temblaban, y en sus ojos ya no quedaba ni rastro del Javier soberbio que exigía respeto en público. Lo que tenía enfrente era un mendigo con traje. Me preguntó si aún conservaba mis joyas, insinuando que podía vender una parte para ayudarlo. Sentí una punzada en el estómago, pero no de duda, sino de indignación. Las joyas que habían sobrevivido generaciones, que representaban la fuerza de mi familia, no iban a terminar en manos de un hombre sin dignidad. Lo miré fijamente, dejando que mis ojos dijeran lo que mis labios aún no pronunciaban. Al ver mi silencio, se desesperó. Alzó un poco la voz, como si quisiera recuperar autoridad. «Usted no entiende, Isabel, yo no tengo a nadie más». Esa frase, lejos de conmoverme, me confirmó lo que ya sabía. Su vida era un reflejo de sus propias decisiones. Había despreciado todo lo que se le ofreció,
y ahora venía a buscar consuelo donde solo quedaba desconfianza. Respiré hondo y di un paso hacia él. «Nunca debiste subestimarme», le dije con calma. No necesitaba gritar, ni insultar, ni recordarle sus pecados. Esa frase bastó para devolverle su propia imagen, la de un hombre pequeño, que creyó tener poder y terminó vacío. Lo vi tragar saliva, incapaz de responder. Me di media vuelta y comencé a caminar por la calle empedrada. Sentí su mirada quemándome la espalda, pero no volteé. Cada paso que daba era como quitarme un peso de encima. Atrás quedaba Javier, con su miseria y sus deudas. Adelante estaba yo, con mi dignidad intacta. Era la primera vez en mucho tiempo que mi vida no estaba atada al miedo de perderlo todo. El ruido de la ciudad me envolvió, coches pasando, voces mezcladas, el bullicio de la tarde. Yo caminaba en silencio, escuchando solo mi respiración. Había cerrado un capítulo sin necesidad de pelear, y eso me dio una paz inesperada. Descubrí que la venganza más grande no es destruir al otro, sino mostrarle que ya no tiene poder sobre ti. Cuando llegué a la esquina, lo vi reflejado en el vidrio de una tienda. Seguía parado frente a la joyería, con las manos vacías, mirando el suelo. Y en ese reflejo entendí que ya no era parte de mi historia. Lo dejé ahí, entre vitrinas de lujo que nunca podría pagar, enterrado en la misma ambición que lo había llevado a perderlo todo. Una mañana gris, mientras tomaba café en mi cocina, recibí la noticia que jamás pensé escuchar de esa forma. Elena estaba enferma. Me lo dijo una vecina que aún mantenía contacto con ella, con un tono de voz casi compasivo. Me explicó que mi hija no comía desde hacía días, que apenas lograba dormir y que sus fuerzas se estaban apagando poco a poco. Yo escuchaba en silencio, con la taza en las manos temblorosas, sintiendo cómo el café se enfriaba sin que pudiera dar otro sorbo. Era como si de repente el aire se hubiera espesado, como si todo a mi alrededor se hubiera detenido en seco. Podía fingir indiferencia, podía decir que ya no me importaba, pero mi cuerpo me traicionaba. Un hueco en el estómago me recordaba que, aunque me hubiera herido con crueldad, era mi hija. Caminé por la sala con pasos desordenados, como un animal enjaulado, sin saber qué decisión tomar. Cada objeto en mi casa parecía hablarme. El sofá donde tantas veces se quedó dormida de niña, la mesa donde le ayudé a hacer la tarea, las cortinas que ella misma eligió un verano. Todo estaba impregnado de su rastro. Mi mente decía una cosa, pero mi corazón me gritaba otra. Pasé horas caminando por el pasillo, una y otra vez, con la mirada perdida y el eco de mis pasos rebotando contra las paredes. Cerraba los ojos y la veía de niña, con los brazos extendidos pidiéndome que la cargara después de caerse en el jardín. Recordaba cómo me abrazaba fuerte, cómo buscaba refugio en mi pecho. Abría los ojos y me encontraba sola, con un silencio que me aplastaba. El corazón me decía, ve con ella. La razón me respondía, recuerda lo que hizo. Entre esas dos voces estuve atrapada hasta que, finalmente, tomé una decisión. Preparé una bolsa pequeña con lo esencial, una botella de agua, un suéter viejo y una rosa blanca que corté de mi jardín. No podía darle dinero, no podía entregarle joyas ni lujo, pero sí un símbolo de lo único que aún podía ofrecerle, un amor que, pese a todo, no había muerto. Tomé un taxi y miré por la ventana todo el trayecto. La ciudad seguía viva, los restaurantes llenos, los bancos abiertos, la gente riendo en las calles. Y yo, con el alma en pedazos, me dirigía a ver a la hija que me había hundido en la mayor traición de mi vida. El camino se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo parecía una condena, cada minuto en el asiento me obligaba a repasar escenas que quería olvidar. Llegué al departamento donde se refugiaba, un edificio que alguna vez visitamos juntas cuando soñaba con independizarse. Apenas crucé la puerta del lugar, el olor a encierro y humedad me golpeó. Ese espacio oscuro no tenía nada del brillo que alguna vez rodeó a Elena. Las paredes parecían cerrarse, y un frío extraño me recorrió la espalda mientras avanzaba por el pasillo hacia su habitación. La encontré en una cama desordenada, con sábanas arrugadas y almohadas húmedas de lágrimas. Elena ya no era la mujer altiva que me había enfrentado la sacristía ni la novia orgullosa con vestido de seda. Era solo un cuerpo frágil, con la piel pálida y los ojos hinchados. Sus labios secos se abrían apenas para respirar. Y en ese instante, sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero junto a esa grieta también nació una nueva fuerza. No era lástima lo que sentía, era compasión,
una compasión que no esperaba. Me senté a su lado y le ofrecí la rosa blanca. Ella la tomó con manos temblorosas, y sus lágrimas cayeron sobre los pétalos hasta mancharlos. «Mamá», susurró con voz apagada, casi un murmullo, «no supe cuidarte, no supe cuidarme a mí». Sus palabras eran como hilos desgastados que aún intentaban sostener un puente derrumbado. Cada sílaba se me clavaba como aguja, pero también habría una grieta en el muro de rencor que nos separaba. No podía borrar el pasado, pero esa confesión era un inicio. Elena se aferró a mi mano como si fuera la última tabla de un naufragio. Sentí su piel caliente, febril, y mi corazón latía con una mezcla de dolor y alivio. No quise soltarle un discurso, no quise reprocharle nada. Solo apreté sus dedos y dejé que el silencio hablara por mí. A veces, comprendí en ese instante, el silencio abraza más que 1000 palabras. Yo podía elegir romperme con ella o mantenerme de pie para ayudarla a levantarse. Y supe que la única forma de sostenerla era no derrumbarme otra vez. Mientras la miraba, recordé todo lo que había entregado: cuentas vaciadas, joyas familiares convertidas en ofrendas inútiles, noches de insomnio pensando en cómo cubrir los gastos de una boda que me borró de su historia. Recordé también la fuerza que encontré al detener ese banquete, al recuperar mi dignidad frente a un salón lleno de testigos. Y en ese contraste descubrí la verdad. La redención no consiste en salvar a otros a cualquier precio, sino en mantenerte firme para que, si ellos lo desean, aprendan a salvarse a sí mismos. Elena lloraba como una niña, con sollozos que la sacudían entera. Entre lágrimas me confesó lo que nunca había dicho, que se dejó arrastrar por las promesas de Javier, que creyó que el dinero era la respuesta a todo, y que ahora se ahogaba en vergüenza por haberme traicionado. Escucharla fue como sentir una herida abrirse y cicatrizar al mismo tiempo. Era tarde para recuperar lo perdido, pero aún había algo que rescatar. Un vínculo que, aunque dañado, seguía latiendo en algún rincón. No sabía si podría perdonarla por completo, ni cuándo. Pero sí entendí que no podía abandonarla en ese estado. La culpa la consumía más rápido que la enfermedad misma, y aunque no podía borrar lo que había pasado, sí podía estar presente en ese momento. Mi dignidad me había sostenido hasta entonces, pero ahora la compasión me mostraba otro camino. No uno de sacrificio ciego, sino de compañía consciente. Le acomodé la manta y le acaricié la frente con ternura. No le prometí nada, no le aseguré que todo estaría bien, porque no quería mentirle. Lo único que podía darle era mi presencia, un gesto humano y verdadero. Ella cerró los ojos y soltó un suspiro, como si ese pequeño acto le devolviera algo de paz. Me quedé un rato más a su lado, escuchando su respiración, hasta que se quedó dormida. Esa noche regresé a mi casa con el corazón pesado, pero distinto. Había visto a mi hija caer al vacío, y en medio de ese abismo, había descubierto que podía nacer algo nuevo. No sabía qué vendría después, pero sí comprendí que la redención no siempre se anuncia con discursos ni gestos grandilocuentes. A veces llega en forma de lágrimas silenciosas y de una rosa blanca sostenida entre manos temblorosas. Y esa imagen se grabó en mí como un recordatorio eterno de lo que significa ser madre, resistir, aunque el amor duela. Pasaron unos días después de ver a Elena en su estado más frágil, y algo dentro de mí cambió. No podía seguir viviendo en la sombra de lo que me hicieron. Decidí organizar una reunión pequeña en mi casa, no para presumir nada, sino para recordarme que aún podía compartir sin sentirme usada. Fue un impulso, una forma de demostrarme que el dolor no me había quitado las ganas de vivir. Invité a mis amigas de Toledo y a un par de vecinas con las que siempre tuve confianza. Preparé yo misma la mesa, con un mantel sencillo y flores cortadas de mi jardín. Cociné platillos caseros que me recordaban a mi infancia: pan recién hecho, estofado lento y una ensalada fresca. Nada tenía que ver con el lujo de los banquetes que pagué en el pasado, pero cada detalle llevaba mi sello. Cuando llegaron, las recibí con un abrazo sincero. El salón estaba iluminado por lámparas cálidas y velas que daban un aire acogedor. El vino que serví era simple, comprado en una tienda de barrio, pero sabía a celebración verdadera. Mis amigas se acomodaron alrededor de la mesa, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no debía impresionar a nadie. Solo ser. La conversación fluyó entre risas y silencios cómodos. Hablamos de viajes, de recuerdos, de sueños que aún estaban pendientes. Yo escuchaba con atención, sintiendo que esas palabras me devolvían la vida.
No había cámaras grabando, ni invitados preocupados por mostrar sus joyas, ni discursos vacíos. Había humanidad, y eso valía más que cualquier cuenta bancaria. En un momento, alguien mencionó a Elena. La mesa se quedó en silencio unos segundos, pero luego seguimos hablando con naturalidad. No lo sentí como un reproche, sino como una herida compartida. Mis amigas sabían lo que había pasado, y aún así estaban ahí, acompañándome sin juzgarme. Esa complicidad fue un banquete en sí misma. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en un salón de cristal ni en un menú de lujo. Estaba en poder sentarme a la mesa con gente que me quería tal como era, sin condiciones, sin facturas escondidas. Esa certeza me hizo sonreír, algo que no hacía desde hacía mucho. Sentí que mi casa volvía a ser un refugio, no un escenario de sacrificios ocultos. Elena apareció al final de la tarde. Llegó con paso inseguro, sin maquillaje, sin vestidos de diseñador. Solo traía un suéter sencillo y una mirada cansada. Mis amigas se miraron entre sí, y yo me levanté para abrirle la puerta. Nadie dijo nada, pero el ambiente se llenó de una expectativa silenciosa. Era como si el destino hubiera decidido que esa reunión también era para ella. La invité a sentarse a la mesa. No había sillas doradas ni copas de cristal, solo madera gastada y vasos comunes. Elena se acomodó en silencio, mirando el pan, el vino y las flores. Por un instante, vi en sus ojos una chispa de humildad que nunca había visto antes. No sé si era arrepentimiento o simple cansancio, pero en ese gesto sentí un inicio. Nadie la juzgó, nadie hizo comentarios hirientes. Mis amigas siguieron conversando, incluyéndola poco a poco, como si fuera una invitada más. Elena permaneció callada la mayor parte del tiempo, pero cuando levantó la mirada y me sonrió, entendí que ese gesto era más valioso que cualquier joya que me hubiera devuelto. Esa noche, después de que todos se fueron, nos quedamos solas en la sala. Elena me agradeció con un hilo de voz, diciendo que había sentido paz después de mucho tiempo. Yo no respondí con palabras, solo le acaricié la mejilla. No significaba que todo estuviera perdonado, pero sí que estaba dispuesta a caminar a su lado, paso a paso. Me acosté con el corazón más ligero. Había descubierto que no necesitaba un banquete de lujo para sentirme plena. El banquete de la dignidad era suficiente, y ese si nadie podía quitármelo. Mientras apagaba las luces, entendí que mi casa volvía a estar llena, no de adornos costosos, sino de lo único que realmente importa, respeto y verdad. La noche caía lenta sobre Madrid cuando terminé de acomodar la mesa. El murmullo lejano de los coches se mezclaba con el canto de un grillo perdido en el jardín. Había pasado tanto tiempo desde que me sentía en paz dentro de mi propia casa, que me costaba reconocer esa calma. No había banquete de lujo ni arreglos florales exóticos, solo un mantel sencillo, unas copas comunes y un par de velas que iluminaban con su fuego titilante. Aún así, esa escena me parecía más majestuosa que cualquier salón de cristal. Porque en ese momento, lo que brillaba no eran los adornos, era mi dignidad. Elena estaba frente a mí, sentada en silencio. Ya no vestía seda ni perlas, sino un suéter gris que apenas cubría su fragilidad. Sus manos jugaban nerviosas con la servilleta, y sus ojos bajaban cada vez que intentaba sostener mi mirada. Yo la observaba sin decir nada, dejando que el silencio hablara por nosotras. En ese rostro cansado ya no quedaba rastro de la mujer altiva que me había traicionado en la sacristía. Lo que veía ahora era una hija rota, y esa visión me dolía más de lo que quería admitir. Me serví un poco de vino y lo dejé reposar en la copa. Miré el líquido rojo reflejando la luz de la vela y pensé en todas las veces que llené copas de cristal carísimo en banquetes donde me sentía invisible. Esa noche entendí que no era el vino lo que daba valor al brindis, sino la fuerza de la mano que lo levantaba. Y por primera vez en años, supe que esa mano era la mía. Yo, Isabel Ramírez, la mujer que había sido humillada, estaba lista para levantar su copa y brindar desde un lugar de respeto propio. «Brindemos», dije con voz baja pero firme. Elena levantó su vaso, torpe, como si no supiera si tenía derecho a participar. Sus ojos se llenaron de lágrimas en el mismo instante en que los míos brillaron con determinación. Brindemos porque sobrevivimos a la mentira, porque aún estamos aquí, y porque comprendí que no hay lujo más grande que la verdad. La frase salió de mí como un suspiro que llevaba años guardado. Elena asintió,
y en ese gesto silencioso descubrí una chispa de arrepentimiento que no había visto antes. Tomé un sorbo de vino y sentí cómo me quemaba la garganta, pero también cómo me purificaba por dentro. Recordé a Javier, con su whisky caro y sus palabras frías, convencido de que podía comprar mi silencio con cuentas conjuntas y promesas vacías. Recordé a Elena, riendo en la sacristía, pensando que yo nunca sospecharía nada. Y ahí, con mi copa sencilla en la mano, entendí que había vencido sin gritos, sin venganzas, solo con la firmeza de haber dicho basta. La verdadera victoria estaba en poder sentarme a esa mesa sin miedo. Me puse de pie y caminé hasta el piano de cola. Pasé los dedos por las teclas, pero no toqué ninguna. Ese piano, testigo de mis noches de llanto, ahora era un símbolo de resistencia. Me volví hacia Elena y la vi con los ojos húmedos, siguiéndome con la mirada. Nunca debieron subestimarme, pensé en silencio, y sentí que las mujeres de mi linaje, mi madre, mi abuela, estaban ahí conmigo, soplando fuerza sobre mis hombros. Elena se levantó y caminó hacia mí con pasos tímidos. Apoyó su cabeza en mi hombro, como cuando era niña y se quedaba dormida después de un día largo. No dijo nada, y yo tampoco. El silencio fue nuestro puente. No era perdón total, no era olvido, pero sí era un inicio. En ese contacto frágil descubrí que aún podía darle espacio en mi vida, siempre que respetara los límites que había aprendido a defender. Me acerqué otra vez a la mesa y levanté la copa por segunda vez. Esta vez no era solo para nosotras dos. Era un brindis que sentí dirigido a todas las madres que alguna vez fueron usadas, despreciadas o silenciadas. Quisieron enterrarme en un asilo, dije despacio, pero fueron ellos quienes quedaron sepultados en su propia ambición. Mi voz resonó en la sala como una sentencia. Elena bajó la cabeza y sus lágrimas cayeron sobre el mantel. Yo sabía que esas palabras no eran solo un reproche, eran una lección grabada para siempre. Apagué una de las velas y me quedé mirando la llama que agonizaba. Pensé en todas las mujeres de mi edad que viven en silencio traiciones parecidas, que cargan con el peso de hijos ingratos o de familias que las hacen sentir un estorbo. Ese brindis también era para ellas. Porque entendí que la vida no se mide en lo que damos, sino en lo que aprendemos a proteger de nosotras mismas. Y yo, después de tanto dolor, había aprendido a proteger mi dignidad. Elena volvió a sentarse y me miró como si quisiera hablar, pero no encontró palabras. Y estuvo bien. No necesitaba explicaciones esa noche. A veces, lo más fuerte no se dice, se sostiene con una mirada. Yo la miré también, y por primera vez en mucho tiempo no sentí rabia, sino una calma dolorosa que me decía que tal vez aún podíamos construir algo nuevo. Cuando la última vela se apagó, el cuarto quedó envuelto en penumbras. Caminé hasta la ventana y abrí las cortinas. Afuera, las luces de Madrid brillaban como aquella noche de boda, pero ahora no las veía con envidia ni con tristeza. Eran solo faroles encendidos, recordándome que la vida sigue, que el mundo no se detuvo, y que yo sigo aquí, de pie. El lujo se había esfumado, pero lo que quedó era mucho más grande. Mi fuerza, mi verdad, mi dignidad intacta. ¿Tendrías el coraje de levantarte de una mesa donde ya no te respetan, y preparar tu propio banquete, aunque sea sencillo, pero lleno de dignidad? Y si hoy te sientes traicionada, rechazada o apartada por alguien que debería haberte protegido, no dejes que esa herida defina quién eres. Tú no eres un estorbo. Tú no eres un peso. Eres raíz. Eres memoria viva. Eres la fuerza que levantó generaciones enteras. Tal vez diste tu casa, tu tiempo, tu salud, y nunca lo agradecieron como merecías. Pero aquí, en este espacio, te vemos, te escuchamos y reconocemos tu valor. Quiero que recuerdes algo. Aunque algunos hijos o parejas te den la espalda, siempre habrá personas, amigos, vecinos, hasta desconocidos, que verían un refugio entero en tu abrazo y una luz en tu mirada. La verdadera riqueza no está en un salón de cristal ni en un banquete de lujo. Tu dignidad es el tesoro más grande que tienes. Y cuando decides honrarte a ti misma, hasta quienes te humillaron terminan tocando tu puerta, porque nada es más poderoso que la fuerza de una madre o de una mujer que aprendió a ponerse de pie. Así que, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando más relatos como este, y nunca olvides, no importa lo que te hayan quitado, aún queda mucho por vivir, y lo más hermoso de tu camino todavía está por llegar. ¿Crees que lo de la herencia fue sorprendente?
Entonces no te imaginas lo que pasó cuando a una mujer le dejaron como única herencia una casa en ruinas. Sus propios hijos se burlaron, pero lo que ella descubrió dentro cambió todo, un tesoro oculto de 12M que nadie esperaba. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi única herencia. Fue una casa en ruinas de mi esposo, mis hijos rieron, pero descubrí un tesoro de 12M, porque el final no podrás olvidarlo jamás. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.